Tras conocerse la condena de Leopoldo López, la oposición venezolana, encabezada por su esposa Lilian Tintori, llamó a la unidad del país para derrotar al oficialismo en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Jorge Luis Pérez Valeri, corresponsal de Red Más Noticias, ha seguido de cerca esta noticia desde anoche, cuando se conoció la condena de 13 años y 9 meses de prisión. Jorge Luis, muy buenas noches y adelante con toda la información. Hola Camila, muy buenas noches. Así es, la Cámara de Red Más Noticias ha estado detrás de esta historia desde el momento en que fue publicada la sentencia hasta hace un par de horas, cuando Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, regresó de la cárcel de Ramo Verde y trajo un escrito que dedicó López a todo el país. Esta condena supera los 13 años y no sería hasta el año 2029 cuando el opositor pueda nuevamente salir en libertad. 9:45 de la noche, la condena a Leopoldo López se hace pública. 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, especifica el dictamen. El llanto contrasta con cohetones que retumban a lo lejos en barrios chavistas. El opositor tiene voz solo a través de su esposa. Con orgullo, pónganme las esposas. Estas esposas me las va a quitar el pueblo de Venezuela. 10 días hábiles tiene la defensa para apelar la sentencia que lo condena por delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio al patrimonio. Es una complacencia que será recurrida por nosotros en los próximos días en un recurso de apelación. 1 año y 3 meses de juicio, 72 audiencias. Las irregularidades para la defensa son múltiples, incluyendo el rechazo de testigos y pruebas a favor de López. Leopoldo le dijo a la ciudadana juez, le dijo, si la sentencia es condenatoria, a usted le va a costar más leerla que yo recibirla. Quien esperaba con ansias un resultado favorable, asume el veredicto casi como un golpe irreparable. No se le ve luz al final del camino a todo esto. En el chavismo, trinos como el de la ministra Iris Varela elogiaban la decisión. No a la impunidad, hay justicia y le salió barato al monstruo de Ramo Verde, 43 víctimas que descansan eternamente por su aventura fascista. A primera hora de esta mañana, Tintori acompañó a López en su primer día de condena en Ramo Verde. Trajo un mensaje escrito por su esposo. Venezuela saldrá hacia adelante. Yo les juro que vamos a vencer. Venezuela quiere cambio. Calle y voto. ¡Sí se puede! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza, fuerza y fe! ¡Fuerza, fuerza, fuerza y fe! La esperanza del dirigente por ahora recae en la posibilidad de que la oposición gane las elecciones parlamentarias. Una ley de amnistía podría salvarlo de más de una década en la cárcel. Camila, en esta carta que envió Leopoldo López al país a través de su esposa, se convoca una manifestación de calle para el próximo 19 de septiembre. El propósito sería no solo rechazar la sentencia en contra de López, sino además animar a los seguidores de la oposición a votar en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Esta es la información desde Caracas. Volvemos con ustedes a Bogotá. Muchas gracias, Jorge Luis. Y rechazo en los sectores políticos ha despertado la condena de 13 años y 9 meses para el líder opositor venezolano Leopoldo López. Uno de los activistas más sólidos en la defensa de los derechos humanos de la oposición en Venezuela ha sido el expresidente Andrés Pastrana, quien no ocultó su indignación. Se condenó a la libertad de expresión, se criminalizó a la oposición y lo más importante es que enterraron la democracia. Álvaro Uribe también se pronunció, lo hizo desde Anapoima, en Cundinamarca. La esperanza de libertad de Leopoldo López es el poco tiempo que le queda a la tiranía de Venezuela. Por su parte, el expresidente César Gaviria emitió un comunicado. El único delito cometido por Leopoldo López es no ser sumiso con el régimen del presidente Maduro y haber hecho ejercicio de la libertad de expresión. El procurador Alejandro Ordóñez, por su parte, aseveró que en Venezuela no se respeta el derecho a discrepar. Es una prueba del carácter, dijéramos, de la persecución que se hace a quien disiente políticamente. Eso lo que deslegitima es la democracia. Estas son otras opiniones de varios líderes en el mundo. Se consuma el proceso de destrucción de libertades democráticas emprendido por el régimen. El arresto, encarcelación, juicio y sentencia a Leopoldo López, todo ha sido una farsa. Rechazo al proceso legal y condena a Leopoldo López, que los presidentes de Mercosur intercedan y se asegure su resguardo y libertad. La prensa mentirosa por un delincuente condenado en Venezuela, mientras Nimú por 9.000 presos políticos en Colombia.
La región también reaccionó a la condena del líder opositor venezolano Leopoldo López. Jefferson Asprilla, quien es corresponsal de Red Más Noticias, recogió algunas de estas reacciones. Jefferson, muy buenas noches y adelante en Washington. Hola, muy buenas noches. Aquí en Washington no hubo mucha sorpresa ante la condena del líder opositor venezolano Leopoldo López, pero sí un claro rechazo a la sentencia, empezando desde la Casa Blanca hasta organismos de derechos humanos. Todos piden la inmediata liberación de Leopoldo López. El secretario de Estado John Kerry, a través de su portavoz, expresó su desconcierto y preocupación por la condena. La decisión de la Corte genera una gran preocupación por la naturaleza política del veredicto y el uso del sistema judicial de Venezuela para perseguir y castigar a los críticos del gobierno. Por medio de Twitter y comunicados de prensa, congresistas estadounidenses y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la condena a López. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la sentencia como una farsa completa de la justicia venezolana. La condena infundada del líder opositor Leopoldo López y 3 estudiantes venezolanos muestra el deterioro extremo del Estado de Derecho en Venezuela. Para María Fernanda Pérez, analista del Atlantic Council, una vez más la legitimidad del gobierno venezolano queda en cuestión. O sea, es triste ver que, por ejemplo, ayer se haya dado esta sentencia en el Palacio de la Justicia a puertas cerradas. Eso es ilegal. Y al conocerse la sentencia del líder opositor venezolano Leopoldo López, congresistas estadounidenses enviaron cartas al presidente Obama y al secretario del Tesoro para que los funcionarios venezolanos involucrados en lo que llaman el juicio ilegítimo contra Leopoldo López sean también sancionados. Información desde Washington, Jefferson Asprilla, Red Más Noticias.